Amigos y hermanos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y les invitamos a compartir la lectura de la palabra del Señor. Por favor, libro de los Salmos, capítulo 15. Libro de los Salmos. En el capítulo 15 dice de esta manera: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche algunos contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén al Señor. Amén al Señor. Hay en las Escrituras un texto muy parecido a este salmo, cuando comienza en el Salmo 15 diciendo: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? El Salmo número 24 lo dice de esta manera. Versículo número 3 del Salmo 24, después de reconocer que del Señor es la tierra, su plenitud y el mundo y los que en él habitan, dice que Él es el que la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, observando el señorío, este gobierno, esta autoridad superlativa de nuestro bendito Dios y Padre, la pregunta es entonces, ¿quién podría tener acceso? Porque ese es el punto, Siendo Él tan grande, siendo Él tan santo, tan eterno, tan todopoderoso, la pregunta es, ¿quién subirá al monte del Señor y quién estará en su lugar santo? O sea, ¿quién tiene esta opción? ¿Quién tiene esta posibilidad? Seguramente David está recordando que no hay hombre que no peque. Recordando que, como va a decir luego Pablo, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, en ese contexto, mucho hombre pecador y un gran Señor, santo, eterno, todopoderoso, que todo lo ha hecho, que todo le pertenece. La pregunta es, ¿y quién entonces subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? La respuesta, verso 4, es el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. La respuesta entonces a que ¿quién tiene acceso? ¿Quién podría tener acceso a este trono santísimo de Dios, no? ¿Quién podría acceder a estar en su presencia? La respuesta es, según el verso 4, el limpio de manos. Esto es, el que no ha hecho cosas que estén en contra de los principios, que no estén en contra de la palabra del Señor. El que físicamente no se ha metido en negocios incorrectos, en tomar lo ajeno, en dar muerte a otro, en afectar al prójimo, todo lo que tiene que ver con una relación, ¿no?, entre nosotros. Todo eso debe ser cuidado en un hombre, una mujer que tiene interés en habitar en la presencia del Señor.
¿Por qué es tan importante el hecho, la pregunta y consecuentemente la respuesta? Porque el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en mí, dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y luego va a decir, si yo me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, así dice, vosotros también estéis. O sea, hay toda una promesa de estar en la presencia del Señor. Hay una promesa de acceder al lugar santísimo. El problema es quiénes pueden. Y allí donde la respuesta del Espíritu del Señor por David, profeta, él dice, bueno, el que ha cuidado su quehacer, el que ha cuidado sus manos, el que tiene sus manos limpias. Y aquí es tan importante lo del proverbio, cuando dice, 6 cosas abomina el Señor y aún la séptima le es despreciable. Y dice que una de las cosas que el Señor simplemente desprecia es aquellos que derraman sangre inocente, y está hablando específicamente del aborto. Significa que para Dios no es una opción, amigos y hermanos. Significa que para Dios no es una posibilidad de lo hago, no lo hago, lo decido o no. Finalmente alguien dice, lo hago porque las leyes me respaldan. Puede que las leyes de los hombres, pero la ley de Dios, que es perfecta, la ley de Dios que convierte el corazón y el alma, dice que los únicos que podrán estar en la presencia del Señor son los que tienen las manos limpias. Fíjese que esto de las manos limpias es tan determinante para Dios el Señor, que el apóstol Pablo va a decir, cuando escribe a Timoteo, va a decir que yo les ruego, dice el apóstol, les ruego que los hombres, dice, oren en todo lugar, pero dice, levantando manos santas, y agrega, sin iras ni contiendas. O sea, a ese nivel debemos cuidar nuestra vida, nuestra comunión, nuestra relación con los hombres y finalmente el cuidado de estar en la voluntad del Señor. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Y quién estará en su lugar santo? Bueno, el limpio de manos, pero también puro de corazón. La Escritura dirá por el Señor Jesucristo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces yo puedo estar frente a alguien y saber quién tiene el corazón puro y quién no. Es cosa de escucharle hablar, es cosa de escuchar lo que sale por su boca. Si todo lo que sale es grosería, maledicencia, palabras ofensivas, palabras deshonestas, si todo lo que sale es basura, es porque el corazón está lleno de aquello. Imposible que ese sea puro de corazón. Distinto es si uno escucha hablar a alguien y aquel habla de amor, habla de paz, habla de esperanza, habla de fe, habla de comunión con Dios, habla de cómo vivimos bajo la mano, bajo la gracia del Todopoderoso. Distinto es. Uno escucha hablar a uno y a otro y uno podría juzgar entonces si es uno limpio de mano, pero también si es puro de corazón. El que dice no ha elevado su alma, su mente a cosas vanas. El que no vive en función de cosas que no tienen sentido, que no tienen importancia. El que no anda por allí provocándose idolatrías.
el que no anda detrás de, no sé, de un cantante que quiero escucharlo y voy a estar no sé, en un recital. No, el que no anda detrás de un futbolista porque aparece que es famoso, el que no anda detrás de una propuesta política, el que no anda detrás de un ofrecimiento económico para lograr una mayor situación satisfactoria. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. El que no vive en función de lo que la sociedad te demanda. El que no valora su vida en relación con los bienes que momentáneamente posea. El que no anda buscando que los otros le reciban. El que no anda buscando que los otros le consideren e idealmente le aplaudan. El que no anda buscando a través de sacrificios conseguir un nombre, un reconocimiento para aparecer en algún letrero, para aparecer en el trabajador de la semana o algo como eso. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El que no ha participado en nada que no sea verdad y ha afectado a otro. Dice que él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Vuelva conmigo, por favor, si puede, al Salmo número 15. La pregunta, usted observa, es la misma. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? La respuesta es en el verso 2. El que anda en integridad y hace justicia. Hace justicia. Amigos, hermanos, la integridad la entendemos, creo yo. Ser íntegro, ser correcto, ser fiel, tener una sola línea, ¿no? Mantener una forma, una conducta aceptable, correcta. Muy bien, el que anda en integridad. Pero también dice el que hace justicia. Mire, el Señor Jesucristo, cuando estaba anunciando la venida del Espíritu Santo, en el capítulo número 16, en el verso 7, dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, le dice el Señor. Porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando el Consolador venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado dice, por cuanto no creen en mí. Por favor, de justicia. Versículo 10, de justicia dice, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Lo que Jesucristo está revelando aquí es que, como dirá la Escritura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no? Cada cual se apartó por su camino. Y el pecado que nosotros portábamos, que teníamos que pagarlo con la muerte, porque la paga del pecado es muerte. No había otra opción. Sin embargo, dirá Isaías 53, que cuando nosotros nos descarriamos y cada cual tomó su camino, dice, mas Jehová cargó en Cristo el Señor, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Desde nuestro punto de vista, en Cristo, en un Cristo que se hace hombre, en un Dios que se hace hombre, en un Cristo que vive acá 33 años y algo más, en un Cristo que va a la cruz para nosotros, eso es justicia en términos de que quita de encima esa espada que nos acusaba de pecado y que necesariamente nos provocaba la muerte en cada minuto. Para nosotros, claro, allí hay justicia de Dios,
¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, y aunque nosotros, gloria a Dios, no hemos muerto, pero Cristo murió por nosotros. O sea, Él pagó lo que nosotros debíamos pagar, y el Padre se da por pagado. Entonces, la paga del pecado es muerte. Pero muere no el que había cometido el pecado, sino el que intercede por nosotros, el que se constituye en sustituto nuestro. Pero claramente, si uno observa aquí la promesa de Jesucristo, dice que cuando Él se vaya y venga el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, dice que va a revelar al mundo cuál es la justicia de Dios. Y Jesucristo dice que la justicia es, dice, que yo voy al Padre y no me veréis más. No era justo para Dios que su Hijo viviera en la tierra como un esclavo, como un siervo. No era justo para Dios que Él estuviera acá como uno de nosotros, como un hombre pecador, semejante a un hombre pecador, bendito sea, pero sin pecado. No era justo para Dios que su Hijo tuviera que enfrentarse a la muerte cuando Él era el Señor sobre todas las cosas. No era justo para Dios que su bendito Hijo tuviera que vivir estas circunstancias. No era justo para Dios. Lo justo para Dios era que su Hijo volviera a estar en la gloria del Padre, como lo ora Jesucristo precisamente aquí en Juan 17, cuando le dice al Padre, ahora pues Padre, dirá en el capítulo 17, verso 4, ahora pues Padre, glorifícame tú, glorifícame, lléname de gloria, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes contigo, antes que el mundo fuese. O sea, lo justo para Dios era que su Hijo estuviera a su diestra, estuviera en el trono, estuviera gobernando, fuera el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo justo. Entonces, cuando la Escritura dice que quién habitará, ¿no?, en el santo monte de Dios, y dice, ¿no?, el que anda en integridad y justicia, habla verdad en su corazón, el que no calumnia. Perdón, en el verso 2 todavía un poquito. El que anda en integridad y hace justicia. Ese hacer justicia es ser parte, estar integrado a lo que dice el Señor en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas, claro, van a ser añadidas. Pero es buscar el reino de Dios y su justicia, su gobierno, su señorío. O sea, si tuviéramos que simplificar la respuesta para esta pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo? Entonces tendríamos que decir que todos aquellos que por gracia de Dios hemos sido integrados al reino de Dios. Esa es la figura. Todos integrados al reino de Dios, porque no se puede separar reino de Dios y su justicia. Además, dice, el que habla verdad en su corazón. Ya hemos señalado al examinar algo del Salmo 24, de que Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, si la boca dice cosas necias, es porque el corazón es necio. Si dice cosas sabias, es porque hay sabiduría en el corazón. Por eso habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Mire cómo dice esto en Isaías capítulo 33. Mire cómo dice esto, por favor. Isaías en el capítulo 33. Por favor, versículo 14. Dice: los pecadores se asombraron en Sión. Sión es Jerusalén, es la ciudad del gran rey. Espanto sobrecogió a los hipócritas. Pregunta: ¿quién de nosotros
¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Esa es figura del bendito Dios y Padre, ¿no? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Versículo 15 dice, el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Y otra vez hemos de citar como gran ejemplo ahí este daño tan maligno que se hace a las criaturas que están por nacer. Otra vez debemos citar el aborto. Dice, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. Significa que el que anhela estar en la presencia de Dios debe cuidarse de escuchar estas propuestas, estas nuevas leyes, estos nuevos acuerdos de cámaras, ¿no? Que deciden los hombres acerca de la vida de pequeñas criaturas que el Señor ha formado y que ellos quieren ser dioses para estos pequeñitos a los que le asignan vida y a los que le asignan muerte. Bueno, dice que para estar en la presencia de Dios hay que aprender a taparse los oídos para no oír propuestas sanguinarias. Cuando aparecen estas leyes, ¿no?, de aborto, por ejemplo, u otro tipo, ¿no?, de hombres que estarían dispuestos a dar muerte a otro a causa de un bien que ellos juzgan. Bueno, dice que si uno quiere... Pido perdón. Si uno quiere estar en el lugar santo, en la presencia de Dios, debe cuidar incluso de escuchar esas propuestas. Dice, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Verso 16, este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Dice, tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Amigos, hermanos, termino aquí en el Salmo número 15, cuando señala un hecho que no siempre lo consideramos, pero hoy es un buen día. Dice el versículo 4, hablando de quién estará en la presencia del Señor. Aquel dice a cuyos ojos el vil es menospreciado. Lo que es pecado, lo que está mal, lo que no está en el orden de Dios, eso simplemente es despreciado por Dios. No busca un hombre que quiere estar bien con Dios, no busca estar además bien con los hombres, encubriendo malas acciones, malas actitudes. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. La frase que sigue, por favor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. De nuevo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Usted entiende que aquí hay una referencia a alguien que tomó una decisión definitiva y que una vez tomada la decisión, teniendo la posibilidad de retractarse, porque aquella primera decisión le provoca daño, él mantiene su palabra, mantiene su forma, mantiene su integridad. Como dirá el Señor Jesucristo, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de un sí o un no es pecado, de mal procede. El último versículo dice que también estará en el lugar santísimo del Señor, quien no da su dinero a usura, quien no se excede, quien no toma ventaja del que está necesitado.
el que no cobra más de lo que podría conseguir la misma persona necesitada en una institución establecida y seria, el que no se aventaja con la necesidad y el dolor del otro, el que no da su dinero a usura ni contra el inocente admite cohecho. El que hace estas cosas, dice, no resbalará jamás, o sea, puede caminar seguro, sabiendo que su sentido y su dirección es, como decíamos al comienzo, es la casa de Dios, el Padre, donde está el Santísimo, donde está el Todopoderoso, donde está aquel de quien Jesucristo dijo, yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que Dios, el Señor, guarde su alma y que esta palabra le ayude a acercarse al Señor, porque reconozco, ni usted ni yo podríamos solos ser perfeccionados en nuestra vida. Necesitamos urgente que la palabra del Señor esté en nosotros y el gobierno de Cristo se manifieste en nuestras vidas. Que Dios el Señor les bendiga. Amén.